El cielo gris oprimía el suelo como una losa de piedra. Las fuertes gotas de lluvia golpeaban contra el cristal del edificio de oficinas donde trabajaba Teresa Alvarado. Miró por quinta vez las cifras del informe trimestral, intentando concentrarse, pero sus pensamientos se alejaban de las columnas de números. Tenía un hijo de 10 años, Matías, en casa, que últimamente se quejaba de fatiga y dolores de cabeza. Teresa, el director te pide las tablas para el resto del día. La voz de Claudia, la jefa del departamento de contabilidad, la sacó de su ensoñación. Claro, termino en 1 hora, contestó Teresa, ajustándose las gafas en el puente de la nariz. La oficina de Agrícola del Paraguay ocupaba un edificio de 3 plantas en el centro de negocios de Asunción. La pequeña ciudad de provincias donde vivía la familia Alvarado estaba a 1 hora de distancia. Teresa recorría esa distancia todos los días en un viejo autobús, ahorrando dinero en gasolina para el único coche que su marido necesitaba para trabajar. La oficina de contabilidad era una gran sala con 6 mesas. Teresa tenía un asiento en la ventana, lo que en días normales era una ventaja, pero con este tiempo hacía frío. Se puso una rebeca sobre los hombros y siguió trabajando. «Teresa, ¿estás bien?», preguntó la compañera de Ángela poniéndole delante una taza de mate caliente. «Hace 3 días que no soy yo misma». «Estoy bien, es que Matías ha estado muy enfermo últimamente». «¿Deberíamos ver a un médico?». «Ormano dice que es cosa de la edad, un período de transición». «Tu marido no es médico, Teresa», señaló Ángela con suavidad. Teresa se limitó a suspirar. Las conversaciones con su marido últimamente se habían convertido en breves intercambios de frases. Ormano trabajaba como capataz en las obras de construcción de un nuevo centro comercial y llegaba a casa cansado e irritable. La llamaba preocupándose por su hijo con excesiva ansiedad. El día se alargaba lentamente. Seguía lloviendo fuera de la ventana y los números del informe no querían cuadrar. Varias veces Teresa se sorprendió a sí misma introduciendo datos erróneos. Después de la 5ª comprobación, finalmente envió el informe al director y empezó a hacer las maletas para irse a casa. «Hasta mañana», se despidió de sus compañeros poniéndose el Macintosh. «Cuídate, Teresa», le respondió Claudia con la cabeza. El viaje de vuelta se convirtió en un calvario. El autobús se arrastraba por la carretera encharcada por la lluvia, y la cabina estaba abarrotada de pasajeros empapados. Teresa miraba por la ventanilla las casas grises y los árboles desnudos, presintiendo que nada bueno le esperaba en casa. Su casa estaba en las afueras de la ciudad, pequeña, de una sola planta y con un pequeño jardín. Teresa se había alegrado de poder comprarse una casa, aunque fuera a crédito. Ahora la casa parecía otro recordatorio de que sus sueños de una vida mejor seguían siendo sueños. Matías la recibió en la puerta. Era un chico delgado con grandes ojos oscuros heredados de su madre, y parecía más pálido que de costumbre. «Mamá, estás empapada», comentó mientras la ayudaba a quitarse la capa. «No pasa nada. ¿Qué tal te va? ¿Cómo va la escuela?» «Bien. Hoy estudiamos historia paraguaya». Teresa se dirigió a la cocina y empezó a preparar la cena. Matías se sentó a la mesa con su libro de texto abierto, pero en vez de leer, miraba a su madre. «¿Te has tomado hoy la medicina para el dolor de cabeza?», preguntó Teresa mientras picaba verduras. «Sí, pero no ayuda mucho». Teresa se dio la vuelta, alarmada. «¿Te duele otra vez la cabeza?». «Un poco. Y hoy estaba cansada en educación física. El profesor dijo que era vago, pero me esforcé de verdad». Teresa se acercó a su hijo y le puso la palma de la mano en la frente. No tenía temperatura, pero la palidez y las ojeras la preocupaban. «Intentaré conseguirte una cita con el médico mañana», decidió. Papá dijo que no había que gastar dinero en médicos. Teresa apretó los labios pero no contestó nada. Intentaba evitar los conflictos con su marido en presencia de su hijo. La puerta principal se cerró de golpe. Entró Ormano,
Un hombre alto, de rostro curtido y manos curtidas, parecía cansado y fruncía el ceño. Olía a cigarrillo y un poco a alcohol. ¿Está lista la cena?, preguntó en lugar de saludar. Estará en 20 minutos, contestó Teresa, volviendo a la cocina. Ormano asintió y se dirigió al baño. Matías cerró su libro de texto y lo guardó apresuradamente en su mochila. Durante la cena, Matías habló sobre todo de sus clases y de sus amigos. Teresa mantuvo la conversación con preguntas y Ormano comió en silencio, asintiendo de vez en cuando a su hijo. En el colegio dicen que dentro de un mes traerán ordenadores nuevos, informó Matías con entusiasmo. Y nos permitirán programar en ellos. Eso es maravilloso, sonrió Teresa. Programar, habló Ormano por primera vez aquella tarde. A esta edad debería ser capaz de trabajar con las manos, no de pulsar teclas. La sonrisa de Matías se desvaneció y bajó la mirada a su plato. Teresa sintió que una oleada de rabia crecía en su interior. En los tiempos que corren, la tecnología abre más puertas que el trabajo físico, dijo, intentando hablar con calma. Yo alimento a mi familia con mi trabajo físico, replicó Ormano, y no veo que tu contabilidad dé mucho dinero. Teresa se quedó callada. Aquellas burlas se habían vuelto frecuentes en los últimos meses. Ormano solía estar orgulloso de su educación y su trabajo, pero algo había cambiado. ¿Puedo ir a hacer los deberes?, preguntó Matías en voz baja. Adelante, permitió Ormano, y no te quedes hasta muy tarde. Cuando su hijo se fue, Teresa empezó a recoger la mesa. ¿Qué te pasa, Ormano?, preguntó sin volverse. Te has distanciado completamente de nosotros. No me pasa nada, solo cansancio en el trabajo. No es solo cansancio, has cambiado. Antes no le hablabas así a Matías. Ormano se levantó de la mesa y se acercó a la nevera a por una cerveza. Solo quiero que mi hijo crezca y se convierta en un hombre de verdad, no en un mequetrefe, dijo mientras abría la botella. Lo único que hace últimamente es quejarse de dolores de cabeza y fatiga. Realmente no se encuentra bien. Quiero llevarlo al médico. ¿Y pagarlo con qué? Tenemos que pagar un préstamo en una semana y la obra está atrasada con los sueldos. La salud de mi hijo es más importante que el dinero. Si pierdo el trabajo o no pagamos el préstamo, no tendremos un techo. Eso tampoco será bueno para su salud. Teresa comprendía la lógica de su marido, pero su instinto de madre le gritaba que algo grave le pasaba a su hijo. Voy a ver si consigo cita en la clínica pública, dijo finalmente. Allí es gratis. Y las colas son de meses, se burló Ormano, marchándose con su cerveza al salón. Teresa terminó de fregar los platos y fue a ver a Matías. Estaba sentado a la mesa de su pequeña habitación, inclinado sobre un cuaderno. Al ver a su madre, sonrió débilmente. ¿Necesitas ayuda con los deberes?, le preguntó. No, ya casi he terminado. Mamá, ¿por qué está enfadado papá? Teresa se agachó en el borde de la cama. No está enfadado, solo está muy cansado por el trabajo y está preocupado por el dinero. ¿Por mí? ¿Porque estoy enferma? No, es solo que ahora son tiempos difíciles, pero las cosas mejorarán, te lo prometo. Besó a su hijo en la frente y salió de la habitación, sintiendo un peso en el corazón por su propia promesa, que ella misma ya no creía. Por la noche Teresa no pudo dormir durante mucho tiempo. Ormano estaba tumbado a su lado, de espaldas a la pared, y su respiración constante le decía que estaba dormido. Al otro lado de la ventana seguía lloviendo y las gotas tamborileaban sobre el tejado como miles de piececitos. Teresa miró al techo y pensó en cuándo sus vidas se habían descarriado. La mañana llegó implacablemente temprano. Teresa se despertó con el sonido del despertador, como si no hubiera dormido nada. Ormano ya no estaba. Siempre se iba el primero, antes del amanecer. Las obras empezaban al amanecer.
Se frotó los ojos privados de sueño y se obligó a levantarse. Tenía mucho que hacer antes del trabajo: preparar el desayuno para ella y Matías, preparar el almuerzo de su hijo para el colegio, comprobar que se había tomado la medicina. En la cocina encontró una taza de café sucia y migas en la mesa, la única prueba de que Ormano había desayunado. Antes, nunca se había ido sin darle un beso de despedida, aunque siguiera dormida. Ahora intentaba salir de casa sin hacer ruido, como un fantasma. Teresa puso la tetera al fuego y empezó a preparar tostadas con mermelada para su hijo. Matías apareció en la cocina mientras ella ponía la comida en los platos. Llevaba el pelo revuelto y tenía ojeras. «Buenos días, Sol. ¿Cómo has dormido?», preguntó Teresa, tratando de sonar alegre. «Bien», respondió Matías, pero sus movimientos eran lentos cuando se sentó a la mesa. «¿No te duele la cabeza?». «Un poco, pero no tanto como ayer». Teresa frunció el ceño y puso la palma de la mano sobre la frente de su hijo. No había fiebre, pero la palidez de su piel era molesta. «Hoy iremos a la clínica después del colegio», dijo con firmeza. «Saldré pronto del trabajo». «¿No se enfadará papá?», preguntó Matías en voz baja, mordiendo su tostada sin mucho apetito. «No te preocupes por eso. Solo come bien para reponer fuerzas». Mientras acompañaba a su hijo al autobús escolar, Teresa observó atentamente sus pasos. Notó que se movía con cautela, como si cada paso le incomodara. Matías subió al autobús sin mirar atrás, y Teresa se quedó de pie en la parada, observando el vehículo que partía hasta que desapareció al doblar la esquina. En el trabajo estaba distraída. Varias veces sus compañeros se le acercaron con preguntas, pero Teresa no les contestó. Durante la pausa para comer, llamó a la clínica local para pedir cita para Matías. Desgraciadamente, la cita más próxima era 3 días más tarde. Eso no le convenía. Su hijo necesitaba atención inmediata. «¿Por qué no pruebas en una clínica privada?», sugirió Ángela cuando Teresa le contó sus preocupaciones. «Allí es más caro, claro, pero no hay listas de espera». «Ormano se opondría», suspiró Teresa. «No cree que podamos permitírnoslo». «¿Y si...?» Ángela dudó, eligiendo sus palabras. «¿Y si la enfermedad de tu hijo es más grave de lo que crees? Algunas enfermedades no esperan a que tengas dinero». Esas palabras persiguieron a Teresa durante el resto de la jornada laboral. Decidió que hoy hablaría con su marido. Hablaría de verdad, sin dejar que él la ignorara o cambiara de tema. Por la noche, preparó deliberadamente el plato favorito de Ormano: asado con chimichurri y puré de patatas. El aroma de la carne asada llenó la pequeña casa de un olor agradable. Matías se acostó en su habitación. Dijo que estaba cansado y que quería descansar hasta la cena. Aquello era inusual en el muchacho, normalmente activo, y la ansiedad de Teresa aumentó. Ormano volvió del trabajo más tarde de lo habitual. Olía a polvo y sudor. Caminó en silencio hasta el cuarto de baño y permaneció bajo la ducha durante un buen rato, y cuando salió parecía un poco más relajado. «Huele bien», comentó al entrar en la cocina. «Tu favorito», sonrió Teresa. «Trae a Matías y cenaremos». En la mesa trató de mantener una conversación ligera, preguntando a Matías por la escuela y a Ormano por el trabajo. Su marido contestaba con una sola palabra, pero al menos no estallaba como los días anteriores. «El capataz ha dicho que si terminamos el ala antes de que acabe la semana, nos darán una prima», informó, sirviéndose una segunda ración. «Es una gran noticia», se entusiasmó Teresa y decidió que era el momento adecuado. «Ormano, quería hablarte de Matías». Sintió que los hombros de su marido se tensaban. «Creo que tenemos que llevarlo a un especialista», continuó. «Estos dolores de cabeza constantes, la fatiga, la palidez, no es normal en un niño de su edad». «Mamá». Matías intentó intervenir,
pero Teresa negó suavemente con la cabeza. «Ya hemos hablado de esto», dijo Ormano con frialdad. «Ahora no es el momento de gastar dinero en médicos, y menos en clínicas privadas. Se trata de la salud de nuestro hijo». «Ya lo sé. ¿Crees que no me importa?». Ormano levantó la voz y Matías se estremeció. «Pero apenas tenemos dinero para un préstamo y comida. ¿De dónde voy a sacar dinero para los médicos?». «Podría pedir un adelanto en el trabajo», sugirió Teresa. «O quizá tengas algunos ahorros». Ormano dejó el tenedor y miró a su mujer con extrañeza. «¿Qué ahorros? ¿Crees que te oculto dinero?». «No, es que…». «No sé qué pensar, Ormano. Te has vuelto tan distante. Es como si tuvieras algún secreto». Hubo una fuerte pausa. Matías pasó una mirada asustada de su padre a su madre. «¿Puedo ir a mi habitación?», preguntó en voz baja. «Ve», asintió Teresa. Cuando su hijo abandonó la mesa, se volvió hacia su marido. «¿Qué te pasa, Ormano? No es solo cansancio del trabajo. Has cambiado». Ormano guardó silencio largo rato, mirando su plato, y luego suspiró pesadamente. «Hay problemas en el trabajo», dijo por fin. «La empresa está al borde de la quiebra. El propietario debe a los proveedores de material y amenazan con demandarnos. Si se detiene la construcción, me quedaré sin trabajo». «¿Por qué no me lo dijiste antes?». Teresa alargó la mano y le tocó la palma. Ormano apartó la mano como si su contacto le hubiera quemado. «Porque yo debería resolver problemas, no quejarme», replicó bruscamente. «Soy el hombre de esta casa. Somos una familia, Ormano. Se supone que debemos resolver los problemas juntos». «No lo entiendes», se levantó de la mesa. «Necesito estar solo». Ormano se puso la chaqueta y salió de casa dando un portazo. Teresa permaneció sentada a la mesa, mirando la cena inacabada. Sentía que su marido no le había dicho toda la verdad. Algo más le preocupaba, algo de lo que no quería hablar. Después de fregar los platos, Teresa miró a Matías. Estaba tumbado en la cama, metido en un libro, pero por la mirada de sus ojos no estaba leyendo, solo mirando las páginas. «No te preocupes por nuestra conversación con papá», dijo Teresa en voz baja, tomando asiento en el borde de la cama. «Los adultos discutimos a veces, pero eso no significa que no nos queramos». «Lo sé», respondió Matías en voz baja. «Mamá, no quiero ser una carga. A lo mejor no necesito ir al médico». Teresa sintió que se le oprimía el pecho ante aquellas palabras. «Nunca serás una carga, ¿me oyes? Jamás. Eres lo más valioso que tenemos». Abrazó a su hijo sintiendo lo frágil que era entre sus brazos. Ormano regresó pasada la medianoche. Teresa estaba despierta en la oscuridad y le oyó entrar en silencio en el dormitorio, con cuidado de no despertarla. Olía a aire nocturno y a cigarrillos. Se tumbó en el borde de la cama, de espaldas a la pared. Teresa no se molestó en fingir que dormía. «¿Dónde has estado?», preguntó en voz baja. «Dando un paseo, pensando». «¿Sobre qué?». «Sobre todo. Sobre nosotros. Sobre el trabajo». Teresa se volvió hacia él, aunque apenas podía distinguir su silueta en la oscuridad. «Ormano, pase lo que pase, saldremos de esta, juntos». Él no contestó, y al cabo de un rato su respiración se hizo uniforme y profunda. Teresa no pudo dormir en mucho tiempo, escuchando los sonidos de la casa y pensando en lo que había dicho Ángela. ¿Y si la enfermedad de Matías era más grave de lo que pensaban? ¿Y si se estaba acabando el tiempo? La mañana siguiente fue similar a la anterior. Ormano se marchó antes del amanecer, dejando tras de sí una taza sucia y migas. Teresa recogió a su hijo para llevarlo al colegio, intentando no mostrar su ansiedad. Matías parecía un poco mejor. Debía de haber dormido bien. En el trabajo no podía concentrarse. Sus pensamientos volvían una y otra vez a la conversación de la noche con su marido. ¿Qué le ocultaba? ¿Realmente se trataba solo de los problemas del trabajo? A media tarde sonó el teléfono.
El número era desconocido y Teresa contestó con cierto temor. «Diga». «Buenas tardes, soy la enfermera del colegio». Sonó una voz femenina en el auricular. «¿Es usted la madre de Matías Alvarado?» Teresa sintió que el suelo se le iba de debajo de los pies. «Sí, soy yo. ¿Qué le pasa?» Su hijo se enfermó en la clase de gimnasia, se mareó y se desmayó. Ahora está en la enfermería, se ha recuperado, pero está muy pálido. Nos gustaría que viniera a buscarlo. Ahora mismo voy. Teresa ya se había levantado de un salto de su asiento, haciendo frenéticamente la maleta. Además, añadió la enfermera, yo recomendaría ver a un médico. Los desmayos en niños de su edad son motivo de preocupación. Gracias, comprendo. Teresa colgó el teléfono y se apresuró a hablar con su supervisora, explicándole brevemente la situación. Claudia se mostró comprensiva con su petición de salir antes e incluso se ofreció a llamar a un taxi con cargo a la empresa. De camino a la escuela, Teresa intentó llamar a Ormano, pero su teléfono estaba apagado. Era extraño, siempre estaba en contacto, sobre todo en horas de trabajo. El taxi se detuvo delante del destartalado edificio escolar de una sola planta. Teresa saltó del coche sin esperar el cambio y casi corrió hacia la entrada. Los pasillos grises, los pupitres, el ligero olor a cloro, todo aquello le resultaba familiar desde hacía tiempo, pero ahora le parecía ominoso, presagiaba problemas. La enfermería estaba al final del pasillo principal. Cuando Teresa abrió la puerta, vio a Matías tumbado en una estrecha camilla. Tenía la cara blanca como la tiza y los ojos cerrados. Cerca estaba la enfermera del colegio, una mujer mayor con el pelo gris recogido en un apretado moño. «Matías». Teresa se precipitó hacia su hijo, cogiéndole la mano. El niño abrió los ojos y sonrió débilmente. «Mamá, no te preocupes, solo estoy cansado». «¿Qué ha pasado?» Teresa se volvió hacia la enfermera. Mientras hacía footing, frenó de repente. Se agarró la cabeza y se cayó, explicó. Perdió el conocimiento durante unos minutos. Cuando volvió en sí, se quejaba de un fuerte dolor de cabeza y náuseas. No es la primera vez. Teresa acarició la pálida mejilla de su hijo. Lleva semanas quejándose de dolores de cabeza y debilidad. Tiene que llevarlo a un médico. Bajó la voz la enfermera, llevándose a Teresa a un lado. Inmediatamente. Estos síntomas podrían indicar diversas afecciones graves. Teresa asintió, sintiendo que sus manos se congelaban de miedo. «Me lo llevo ahora mismo». «Tiene que firmar el registro». La enfermera le entregó un cuaderno raído. «Y sacar sus cosas del aula». Teresa firmó mecánicamente, sin mirar siquiera dónde estaba firmando. Sus pensamientos solo pensaban en su hijo y en cómo llegar al hospital lo antes posible. «¿Puedes levantarte?», le preguntó a Matías, ayudándole a sentarse. «Sí, pero todavía estoy mareado». «Yo te ayudaré. Iremos al hospital». «¿Y papá?», preguntó Matías, apoyándose en su madre. «Le llamaré por el camino». Salieron despacio del colegio. El taxi seguía esperando. El conductor, al ver el estado del chico, fue comprensivo y no se marchó, aunque el taxímetro estaba apagado. «Al hospital más cercano, por favor», preguntó Teresa, acomodando a Matías en el asiento trasero. «¿Hospital municipal o privado?», aclaró el conductor. Teresa dudó. El hospital municipal era gratuito, pero tenía mala fama por las largas colas y el mal servicio. La clínica privada Santa Cruz era la mejor de la zona, pero cara. «A la clínica Santa Cruz», dijo con firmeza. Pasara lo que pasara, la salud de su hijo era más importante. De camino, intentó llamar de nuevo a Ormano, pero su teléfono seguía apagado. Dejó otro mensaje, intentando hablar con calma para no asustar a su hijo, pero la ansiedad crecía en su interior. La clínica Santa Cruz ocupaba un nuevo edificio de 3 plantas de cristal y hormigón.
una de las pocas estructuras modernas de su ciudad de provincias. El interior olía a antiséptico y a aire acondicionado. El mostrador de recepción era de madera clara y de las paredes colgaban paisajes relajantes. ¿En qué puedo ayudarle?, preguntó la joven que estaba detrás del mostrador. Mi hijo se ha puesto enfermo en el colegio, explica Teresa, abrazando a Matías que se apoya en ella. Se desmayó y se quejaba de dolor de cabeza. Lleva semanas así. La recepcionista asintió y le tendió un formulario. Rellénelo, por favor. ¿Tiene seguro? Solo el básico del gobierno, empezó a rellenar Teresa, sintiendo que le temblaban los dedos. Entonces tendrá que pagar la consulta. El examen básico cuesta 200 pesos. Teresa sacó la cartera y contó el dinero. Solo tenía 150. No tengo la cantidad completa conmigo, admitió. Pero puedo sacarlo de mi tarjeta. Hay un cajero automático en el vestíbulo, asintió la recepcionista. Pague después del examen. Teresa exhaló aliviada y terminó de rellenar los formularios. No era tanto la falta de dinero para la cita inicial lo que la preocupaba, podía sacarlo de su tarjeta nómina, sino lo que podría venir después. Si necesitaban pruebas, exámenes o, Dios no lo permitiera, hospitalización, la factura ascendería a una cantidad que su familia no podría permitirse. 15 minutos más tarde les invitaron a pasar a la consulta. El doctor Raúl Paredes era un hombre de mediana edad, mirada atenta y cuidada barba gris. Examinó a Matías, le tomó la tensión, le palpó los ganglios linfáticos, comprobó la reacción de sus pupilas a la luz. ¿Cuánto tiempo hace que empezaron los dolores de cabeza?, preguntó, tomando notas en la tabla. Hace un mes, respondió Matías. Al principio no me dolía mucho, pero luego empeoró. ¿Puede describir el dolor? ¿Es pulsátil? ¿En qué parte de la cabeza? En toda. Es como si me apretaran la cabeza. El médico le hizo algunas preguntas más sobre el sueño, el apetito y la actividad física. Teresa observó su rostro, tratando de captar signos de ansiedad o alivio, pero el doctor Paredes mantuvo una expresión profesional. Haremos algunas pruebas básicas, dijo finalmente, y me gustaría hacer una resonancia magnética del cerebro. ¿Una resonancia magnética?, intervino Teresa, sintiendo un escalofrío en su interior. ¿Sospecha algo grave? El médico miró a Matías y luego a Teresa. Matías, ¿te importaría esperar en el pasillo? Allí hay un dispensador de agua. Una enfermera te ayudará si necesitas algo. Cuando el chico salió, el doctor Paredes se sentó frente a Teresa. No quiero hacer un diagnóstico prematuro, pero los síntomas de su hijo son preocupantes. La pérdida de conciencia combinada con los dolores de cabeza progresivos podrían indicar varias afecciones, entre ellas un tumor cerebral. Teresa sintió que el suelo se le iba bajo los pies. Tumor. La palabra sonaba a sentencia. Pero ¿podría ser otra cosa?, preguntó con voz temblorosa. Claro que podría. Podría ser una anemia, una infección, una migraña. Una resonancia magnética nos ayudará a descartar las causas más graves. ¿Cuánto cuesta una resonancia magnética? Teresa hizo la pregunta que rondaba en su cabeza desde que el médico había mencionado el examen. En nuestra clínica son 1.200 pesos. Eso es sin contraste. Con contraste será más caro. Teresa apretó las manos con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en las palmas. No tenía tanto dinero. Sus ahorros familiares apenas llegaban a 800 pesos, y eso era para pagar el préstamo de la casa. ¿Podemos hacer este examen en el hospital público?, preguntó. Se puede, pero la cola para la resonancia magnética dura meses. Dados los síntomas de su hijo, no recomendaría esperar. Teresa asintió, intentando mantener la compostura. Hablaré con mi marido. Ya se nos ocurrirá algo. De momento,
Hagamos al menos unos análisis de sangre básicos, sugirió el doctor Paredes. Están incluidos en el precio de la consulta. Después de que a Matías le sacaran sangre, Teresa lo sentó en la sala de espera y se apartó para llamar a Ormano. Su teléfono seguía apagado. No solo sintió miedo por su hijo, sino también rabia hacia su marido. ¿Dónde estaba cuando tanto lo necesitaba? «¡Mamá, tengo sed!», gritó Matías. Teresa se acercó a la máquina de agua y sacó una moneda del bolso. Le temblaban las manos y no podía meterla en la ranura. De repente, la mano de alguien la ayudó a introducir la moneda. «Permítame», dijo una voz masculina grave. Teresa levantó la vista y vio a un hombre alto con un traje caro. Tenía el pelo oscuro con toques grises en las sienes y sus ojos marrones leían compromiso. «Gracias», murmuró, avergonzada por su torpeza. «De nada». «¿Un día duro?», preguntó el desconocido pulsando un botón de la máquina. «Sí, mucho». Teresa cogió una botella de agua y se la llevó a Matías. Cuando regresó, el hombre seguía de pie junto a la máquina. «¿Su hijo?», señaló con la cabeza a Matías. «Sí, está pálido. ¿Va todo bien?». Normalmente, Teresa no hablaría de sus problemas personales con un extraño, pero ahora necesitaba desesperadamente a alguien con quien hablar. «No, no estoy bien. El médico sospecha algo grave. Necesitamos una resonancia magnética, pero es cara y mi marido no contesta al teléfono». El hombre sacudió la cabeza con simpatía. «Lo comprendo. Yo también paso mucho tiempo aquí. Mi hija está en tratamiento. La medicina es cara, sobre todo cuando se trata de nuestros hijos». «¿Su hija está enferma?». Teresa sintió una punzada de compasión. «Sí, Violeta. Tiene 12 años. Leucemia», dijo la palabra como si aún no pudiera creer la realidad del diagnóstico. «Lo siento», dijo Teresa sinceramente. «Es fuerte. Ahora está en tratamiento». El hombre le tendió la mano. «Me llamo Severino Montenegro». «Teresa Alvarado», estrechó ella la palma extendida. «¿Alvarado? ¿Es usted por casualidad la mujer de Ormano Alvarado, el capataz de la obra del centro comercial?». Teresa parpadeó sorprendida. «Sí. ¿Y conoce a mi marido?». «No personalmente, pero soy inversora en el proyecto, o mejor dicho, lo era hasta que salió a la luz la incompetencia de la dirección. Retiré mi dinero del proyecto hace un mes». Eso explicaba las palabras de Ormano sobre los problemas en el trabajo. La noche se alargó interminablemente. Teresa estaba sentada junto a la cama de Matías, viéndole dormir inquieto. Había traído a su hijo a casa después de la consulta. El doctor Paredes le había recetado analgésicos y reposo en cama hasta que llegaran los resultados de las pruebas. Ormano seguía sin contestar al teléfono y, con cada hora de espera, la rabia de Teresa se mezclaba con el miedo. ¿Y si le había pasado algo? ¿Y si no era así? ¿Si simplemente los estaba ignorando en un momento tan difícil? Matías se movió y abrió los ojos. «¿Mamá? ¿Ha vuelto papá?». «Todavía no, cariño. ¿Cómo te encuentras?». «Me duele menos la cabeza. Tengo sed». Teresa sirvió agua de la jarra de la mesilla. Ayudó a su hijo a levantarse y le llevó el vaso a los labios. Matías bebió unos sorbos y volvió a recostarse en la almohada. «Mamá, ¿estoy muy enfermo?», preguntó, mirándola directamente a los ojos con una seriedad impropia de un niño. Teresa se tragó el nudo que tenía en la garganta. «Todavía no lo sabemos seguro. El médico quiere hacer más pruebas. Le he oído hablar de una resonancia magnética. Eso es caro, ¿no?». «No pienses en eso. Papá y yo lo solucionaremos». Matías asintió y volvió a cerrar los ojos. Al cabo de unos minutos, su respiración se calmó. Se había dormido. Teresa ajustó la manta y salió de la habitación en silencio, dejando la puerta entreabierta para poder oír si su hijo llamaba. En la cocina, empezó a preparar la cena mecánicamente, aunque no tenía apetito. Picando verduras para la ensalada, recordó las palabras del doctor Paredes.
un tumor cerebral. Esas dos palabras latían en su cabeza, llenando todo su ser de un pavor glacial. El doctor había dicho que había otras opciones, menos terribles, pero por alguna razón esta en particular, la más horrible, se alojó en su mente. El cuchillo resbaló y Teresa se cortó un dedo. Una gota escarlata cayó sobre la tabla de cortar. Se quedó mirando la sangre, extrañamente indiferente, como si le estuviera ocurriendo a otra persona. Luego recobró el sentido, se enjuagó la herida con agua fría y se puso una tirita. El sonido de la llave al girar en la cerradura la hizo estremecerse. Ormano. Por fin. Se secó las manos con una toalla y salió al pasillo. Su marido parecía agotado. Su ropa de trabajo estaba más sucia que de costumbre y en sus ojos se leía el cansancio mezclado con algo más. ¿Culpa? ¿Miedo? Teresa no podía precisar la expresión. ¿Dónde has estado?, preguntó, tratando de hablar en voz baja para no despertar a Matías. Te he estado llamando todo el día. El teléfono se quedó sin batería, respondió Ormano secamente, pasando junto a ella hacia la cocina. ¿Qué hay para cenar? Teresa le siguió, sintiendo la rabia hervir en su interior. ¿Recibiste mis mensajes? ¿Sabes que Matías se enfermó en la escuela? ¿Que lo llevé a la clínica? Ormano se quedó inmóvil junto a la nevera sin volverse. No, ya te dije que el teléfono estaba muerto. ¿Y no encontraste la forma de llamar? ¿Pedirle prestado el teléfono a alguien? ¿Ir a casa a la hora de comer? Se volvió hacia ella, con la mirada irritada. He estado trabajando, Teresa, intentando ganar dinero para esta familia. ¿Qué le pasa a Matías? Se desmayó en clase de gimnasia, tiene fuertes dolores de cabeza. El médico dice que tenemos que hacer una resonancia magnética. ¿Y cuánto costará eso?, preguntó Ormano de inmediato, y Teresa pudo oír la fatalidad en su voz. 1,200 pesos, sin contras. Ormano se sentó a la mesa con los brazos alrededor de la cabeza. No tenemos tanto dinero. ¿Y tu sueldo? Debías recibirlo la semana pasada. Se ha retrasado, te lo dije, la empresa tiene problemas. Teresa se acercó a la mesa y se sentó frente a su marido. Hoy conocí a Severino Montenegro. Dijo que era inversor en el proyecto pero que se retiró hace un mes. Ormano la miró sorprendido. ¿Dónde le conociste? En la clínica. Su hija también recibe tratamiento allí. Tiene leucemia. ¿Y de qué hablaron? De nuestros hijos, del trabajo. Sabe que eres capataz de construcción. Ormano se frotó la cara nerviosamente. Montenegro es un hombre rico, uno de los más poderosos de la región. Cuando se retiró del proyecto, todo se vino abajo. Parecía simpático, muy preocupado por su hija. Claro que lo está, la única heredera de su imperio. Teresa se levantó y volvió a preparar la cena. La conversación se estaba desviando del tema principal. Ormano, necesitamos dinero para una resonancia magnética. El médico dice que no podemos esperar. ¿Qué sospecha?, preguntó su marido en voz baja. Teresa dudó. No quería decir la temida palabra en voz alta, como si eso pudiera hacerla más real. No está seguro. Por eso es necesario el examen. Teresa, no te vayas por las ramas. ¿Qué ha dicho el médico? Ella respiró hondo. Dijo que podría ser un tumor cerebral. Ormano cerró los ojos y sus hombros se hundieron como si un peso invisible hubiera descendido sobre ellos. Hablaré con el capataz. Tal vez pueda dar parte del salario. Y tal vez pueda conseguir un préstamo. ¿Otro? Apenas podemos mantenernos al día con los pagos de la casa. ¿Tienes alguna otra idea? La miró desafiante. Podría pedir un adelanto en el trabajo o pedir un préstamo a mis padres. Tus padres apenas llegan a fin de mes. Era cierto. Los padres de Teresa vivían en un pequeño pueblo a 4 horas de distancia. Su padre trabajaba en la granja, su madre cosía a tiempo parcial.
Ayudaban en todo lo que podían, pero sus opciones eran limitadas. Entonces tendremos que buscar otras opciones, dijo Teresa con firmeza. No dejaré que nuestro hijo sufra por falta de dinero. Ormano no respondió nada. Cenaron en un pesado silencio, después de lo cual su marido se fue a la ducha y Teresa volvió a mirar a Matías. El niño seguía dormido, pero tenía la frente cubierta de sudor. Se tocó con la palma de la mano. No tenía fiebre, solo un sueño agitado. Teresa apenas durmió durante la noche. Ormano respiraba pesadamente a su lado, estremeciéndose de vez en cuando mientras dormía. Pensó en cómo cambiarían sus vidas si el diagnóstico era grave. ¿Cuánto costaría? ¿De dónde sacarían el dinero? ¿Podría seguir trabajando si Matías necesitaba cuidados constantes? Por la mañana, acompañó a su marido al trabajo. Ormano prometió hablar con sus jefes sobre el dinero y volver pronto. Incluso le dio un beso de despedida, la primera vez en semanas. Pero Teresa notó una extraña expresión en sus ojos que no pudo descifrar. No era solo preocupación por su hijo, sino algo más inquietante. Matías se quedó en casa. Teresa llamó al colegio y explicó la situación. Ella misma también se tomó el día libre, explicando a Claudia que su hijo necesitaba supervisión constante. La supervisora se mostró comprensiva e incluso se ofreció a ayudar si era necesario. El día transcurrió lentamente. Matías durmió la mayor parte del tiempo, despertándose solo para tomar su medicina y comer un poco. Teresa se sentó a su lado, intentando leer un libro, pero las líneas se desdibujaban ante sus ojos. A las 3 en punto llamó el doctor Paredes. «Señora Alvarado, han llegado los resultados de los análisis de sangre de su hijo», dijo. «Hay algunas anomalías que aumentan mi preocupación. Le recomiendo encarecidamente una resonancia magnética lo antes posible». «Estamos en ello, doctor. Mi marido está intentando encontrar el dinero». «Lo comprendo, pero el tiempo apremia, sobre todo si se confirman mis sospechas». Después de hablar con el doctor, Teresa sintió que el pánico la invadía. Salió al porche para que Matías no viera su estado y respiró hondo, tratando de calmarse. De repente sonó el teléfono. El número era inidentificable. «Diga», respondió, intentando que su voz sonara normal. «Teresa, soy Severino Montenegro. Nos conocimos ayer en la clínica». Parpadeó sorprendida. ¿Cómo tenía él su número? «Sí, ya me acuerdo. ¿Cómo conseguiste mi número?» «Le pido disculpas por mi insistencia. Le pregunté a la recepcionista de la clínica, me dijo que te habías dejado el bolso. ¿Cómo está su hijo?» «No muy bien. El médico insiste en una resonancia magnética urgente». «Eso es lo que pensaba. Mire, quería ofrecerle mi ayuda. Hoy operan a mi hija y estaré todo el día en la clínica. Si necesitas hablar o simplemente tomar un café con alguien que entienda por lo que estás pasando, estaré encantada de hacerte compañía». Teresa vaciló. La oferta era inesperada, pero agradable. Se había sentido tan sola en su preocupación por su hijo las últimas semanas. «Gracias por la oferta, pero no puedo dejar solo a Matías». «Por supuesto, lo entiendo. Quizá en otra ocasión». Se despidieron y Teresa volvió a entrar en casa, reflexionando sobre la inesperada llamada. Había algo extrañamente reconfortante en hablar con alguien que había pasado por una experiencia similar. Severino le hablaba de igual a igual, sin piedad ni condescendencia. Era refrescante. Por la noche Ormano regresó. Su rostro era sombrío y Teresa supo de inmediato que no había buenas noticias. «El capataz se negó a dar un anticipo», dijo, hundiéndose pesadamente en una silla. «Dice que la empresa está al borde de la quiebra y ellos mismos no saben si pagarán los sueldos este mes». «¿Y el préstamo?» «El banco ha dicho que no. Ya tenemos un préstamo pendiente y mi historial crediticio no es perfecto». Teresa sintió que todo su interior se apretaba de desesperación. Unas horas más tarde, Matías volvió a desmayarse y ella llamó a una ambulancia.
El niño fue ingresado en un hospital público que no disponía del equipo adecuado, pero al menos podían vigilar su estado y administrarle un tratamiento básico. Al día siguiente, Teresa se sentó en el borde de la cama del hospital sosteniendo la mano de Matías. El niño se había dormido por fin tras horas de agónicos dolores de cabeza. La palidez de su rostro era aterradora. Parecía casi transparente a la tenue luz de la lámpara del hospital. El gotero contaba las gotas de anestesia. No se dio cuenta de que Ormano entraba en la habitación. Sus pasos eran silenciosos, casi furtivos, como si no quisiera alterar el delicado equilibrio del momento, o tuviera miedo de lo que iba a decir. «¿Cómo está?», preguntó Ormano, deteniéndose en la puerta sin acercarse más. Teresa le miró cansada. 3 días sin dormir bien habían dejado profundas sombras en su rostro. «Ya está mejor. La medicación ha hecho efecto, pero el médico dice que es temporal. Tendrás que operarte, Ormano». Él asintió, pero ella vio una extraña expresión en sus ojos, una mezcla de miedo y determinación. Era la mirada de un hombre dispuesto a saltar al abismo. «Teresa, tenemos que hablar», dijo, acercándose pero manteniendo la distancia con la litera. No puedo más». «¿Qué quieres decir?», preguntó ella, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Ormano se pasó una mano por el pelo, un gesto que siempre delataba su excitación. «He pedido el divorcio. Esta mañana». Teresa le miró sin pestañear. Las palabras se filtraron en su mente lentamente, como a través de un filtro que se negaba a dejar pasar su significado. «¿Divorcio? ¿Ahora? Cuando nuestro hijo…?» No pudo terminar la frase. Precisamente por eso, Ormano dio un paso atrás, como retirándose no solo de ella, sino de la responsabilidad. «Estoy fallando, Teresa. Todos estos hospitales, médicos, facturas, no puedo darte lo que necesitas, solo lo estoy haciendo más difícil». «¿Nos estás abandonando?». No era una pregunta, era una afirmación. «Ya he hablado con un abogado. La casa se queda contigo. Pagaré toda la manutención que pueda, pero no puedo verle sufrir y saber que soy una inútil». Se hizo el silencio en la habitación, solo roto por el pitido acompasado de los aparatos médicos y la respiración tranquila de un Matías dormido. «Míralo», dijo Teresa en voz baja. «Mira a tu hijo y dile que te vas». Ormano desvió la mirada hacia el rostro pálido del niño y algo tembló en sus ojos. Por un momento Teresa pensó que cambiaría de opinión, pero entonces su rostro volvió a endurecerse. «Es lo mejor para todos», dijo, apartando la mirada. «Solo te causaré más problemas». «¿Mejor? ¿Para quién?». «Para ti, Ormano. Solo para ti». Sacó un sobre del bolsillo y lo colocó sobre la mesilla de noche. «Aquí están todos los papeles, y algo de dinero, todo lo que he podido reunir». Teresa no se movió para coger el sobre. Siguió mirándolo con una expresión que mezclaba incredulidad, dolor e incipiente rabia. «Váyase», dijo finalmente. «Si puedes dejar a tu hijo en un momento así, vete, y no vuelvas». Ormano permaneció inmóvil unos segundos más, como si quisiera decir algo más. Luego asintió y se dirigió a la puerta. «Lo siento», dijo por encima del hombro sin darse la vuelta. La puerta se cerró silenciosamente tras él, pero para Teresa el sonido fue como un trueno. Miró a su hijo dormido, con su pequeña palma en la mano, y se dio cuenta de que ahora estaban realmente solos. Era el tercer día de estancia de Matías en el hospital. Teresa estaba sentada en la silla de plástico duro junto a la cama de su hijo, hojeando mecánicamente una vieja revista. Fuera de la ventana de la habitación lloviznaba una fina lluvia, el cielo gris presionando el suelo. El aire de la habitación estaba saturado de olor a antiséptico y a comida de hospital. Tras la marcha de Ormano, la vida de Teresa se convirtió en un sinfín de pasillos de hospital, conversaciones con médicos y noches en vela,
Apenas volvía a casa, solo para ducharse y cambiarse de ropa. La comida le parecía insípida, dormía a ratos, en una incómoda silla de visita. «Mamá, tienes que descansar», dijo Matías en voz baja, mirándola por debajo de los párpados entornados. «Pareces muy cansada». Teresa dejó la revista a un lado y cogió la mano de su hijo. Su piel estaba pálida y fría. «Estoy bien, cariño. ¿Cómo te encuentras?» «Todavía me duele la cabeza, pero no tanto como ayer». La puerta de la habitación se abrió y entró una enfermera, una mujer no muy joven de rostro cansado pero amable. «¿Cómo está nuestro paciente?», preguntó, comprobando el goteo. «Dice que le duele menos la cabeza», contestó Teresa. «Eso es buena señal. El médico vendrá pronto». Cuando la enfermera se fue, Teresa se asomó a la ventana. En el patio del hospital la gente corría en distintas direcciones, protegiéndose de la lluvia bajo los paraguas. Le llamó la atención la figura de un hombre en la entrada. Incluso desde esa distancia reconoció a Severino Montenegro. ¿Qué hacía aquí? Su hija estaba siendo tratada en una clínica privada, no en este hospital público. 10 minutos más tarde llamaron a la puerta. Teresa abrió la puerta y vio a Severino con una bolsa de papel en la mano. «Buenas tardes, Teresa. Esperaba encontrarte aquí». «¿Severino? ¿Cómo sabías que estábamos aquí?» «Llamé a tu casa, pero nadie contestó. Luego llamé a la clínica y me dijeron que tu hijo había sido trasladado aquí». Le tendió un paquete. Dentro había bocadillos recién hechos, fruta y una botella de zumo. «Pensé que no tendrías tiempo para una comida en condiciones». Teresa sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas ante tan simple preocupación humana. Realmente no había comido mucho en los últimos días. «Gracias», cogió el paquete, intentando mantener la voz firme. «¿Cómo está tu hija?» «Hoy es un buen día. Está en sus tratamientos, así que pensé en hacerle una visita». Severino se acercó a la cama de Matías, que miró al extraño con curiosidad. «Hola, Matías. Soy Severino, un amigo de tu madre». «Hola», respondió amablemente el chico. «He oído que te gusta el fútbol». Los ojos de Matías se iluminaron un poco. «Sí, soy hincha de la selección». «A mí también. Tengo 2 entradas para el próximo partido en casa. Cuando te mejores, tal vez puedas ir con tu padre». La sonrisa de Matías se desvaneció. «Papá nos dejó». Severino lanzó una rápida mirada a Teresa, que permanecía con la cabeza gacha. «Entonces, quizá vayamos juntos, si tu madre nos deja, claro». Matías miró a su madre con incertidumbre. Teresa se obligó a sonreír. «Por supuesto, cuando estés mejor». Severino habló un poco más con el chico, preguntándole por sus aficiones y amigos. Matías respondió con pereza, pero Teresa notó que había interés en sus ojos, por primera vez en estos días tan duros. Cuando el chico empezó a dormirse de nuevo, Severino le hizo un gesto a Teresa para que saliera al pasillo. «¿Cómo está realmente?», preguntó una vez que estuvieron fuera de la puerta. «No muy bien. Los médicos dicen que sin una resonancia no pueden hacer un diagnóstico preciso y prescribir el tratamiento adecuado». «¿Por qué no le hacen una?». «Aquí no hay equipos. Hay que ir al hospital central, pero allí la cola es de meses. Y en una clínica privada. No podemos permitírnoslo». Severino la miró atentamente. «Teresa, quiero ayudar». «¿Qué quieres decir?». «Pagaré la resonancia y cualquier tratamiento necesario para Matías». Teresa se quedó helada, sin dar crédito a lo que oía. «Pero, ¿por qué? Apenas nos conoces». Severino desvió la mirada, mirando a lo lejos por el pasillo. «Cuando Violeta cayó enferma me sentí tan indefenso. Todo mi dinero, todas mis conexiones, nada podía proteger a mi hija de la enfermedad, pero al menos pude darle el mejor tratamiento. Cuando os veo a ti y a Matías, veo que puedo marcar la diferencia. Por favor, déjame ayudar». Teresa quería negarse. El orgullo se lo exigía.
pero ante sus ojos estaba el rostro pálido de su hijo, su sufrimiento. ¿Qué madre se negaría a ayudar a su hijo por orgullo? No sé cómo podemos pagarte. No hay necesidad de devolver nada. Piensen que es el karma. Hago el bien con la esperanza de que alguien ayude también a mi hija, si es necesario. Severino hablaba con sinceridad, y Teresa sintió que algo en su interior se liberaba. La tensión de los últimos días, el miedo, la desesperación, las lágrimas que había retenido durante tanto tiempo brotaron a raudales. Se cubrió la cara con las manos, tratando de ocultar su debilidad. Severino le pasó el brazo por los hombros y la llevó a un banco pegado a la pared. Se sentaron en silencio hasta que Teresa se calmó. «Lo siento», dijo, secándose los ojos con la manga de la blusa. «No suelo ponerme así». «No hace falta que te disculpes. Has aguantado demasiado». Ese mismo día, Severino organizó el traslado de Matías a una clínica privada de Santa Cruz. Allí, el niño fue sometido inmediatamente a una resonancia magnética con contraste, seguida de pruebas adicionales. El diagnóstico confirmó los peores temores, un tumor cerebral, pero había buenas noticias. El tumor era benigno y estaba situado en un lugar accesible para la cirugía. «Vamos a necesitar cirugía», explicó el doctor Paredes, mostrando a Teresa los escáneres. «Es una intervención importante, pero Matías tiene muchas posibilidades de recuperarse totalmente». «¿Cuánto va a costar?», preguntó Teresa, aunque sabía que la respuesta no importaba. De todos modos, no tenía tanto dinero. «No te preocupes por eso», intervino Severino, que estaba presente en la conversación. «Ya está todo pagado. Solo debes centrarte en mantener a tu hijo». La operación estaba programada para dentro de 3 días, tiempo necesario para la preparación y el tratamiento previo para reducir el edema cerebral. Durante todo ese tiempo, Teresa permaneció cerca de su hijo y Severino les visitaba regularmente, llevándoles libros, juegos y fruta fresca. Un día, cuando Matías estaba dormido después de otro tratamiento, Severino sugirió a Teresa que diera un paseo por el jardín del hospital. «Necesitas respirar aire fresco», insistió. «Le diré a la enfermera que vigile a Matías y que llame si se despierta». Teresa accedió a regañadientes. El día estaba nublado, pero no llovía. Caminaron despacio por los senderos del jardín, pasando junto a arbustos pulcramente recortados y bancos para pacientes. «¿Cómo está Violeta?», preguntó Teresa rompiendo el silencio. «Mejor. Las últimas pruebas muestran buenos progresos. Los médicos son prudentemente optimistas». «Me alegro. Parece una chica muy fuerte». «Lo es. A veces creo que es más fuerte que yo». Se detuvieron ante una pequeña fuente en el centro del jardín. «Teresa, ¿puedo preguntarte qué le pasó a tu marido?». Ella guardó silencio durante un largo rato, mirando el agua que fluía del cuenco de piedra. Dijo que no podía con los problemas, que estaba cansado de luchar constantemente contra la pobreza, la enfermedad, el fracaso. Pidió el divorcio y se fue sin decir a dónde. «Siento haber preguntado. Esto debe ser muy duro para ti. ¿Sabes qué es lo más extraño? Ni siquiera siento rabia, solo cansancio y frustración. Es como si una parte de mí siempre hubiera sabido que se iría cuando las cosas se pusieran muy difíciles». Severino le cogió suavemente la mano. Su palma era cálida y seca. «Te mereces algo mejor, Teresa, y Matías también». Ella no apartó la mano. Había tanto apoyo, tanta comprensión en ese simple gesto que no hacían falta palabras. El día de la operación llegó demasiado deprisa y simultáneamente no podía llegar lo bastante pronto. Teresa pasó la noche en la habitación de Matías, viéndole dormir, escuchando cada una de sus respiraciones. Por la mañana lo prepararon para la operación, le afeitaron la cabeza y le pusieron un goteo sedante. «Mamá, tengo miedo.
susurró Matías cuando llegaron los camilleros para llevarlo al quirófano. Sé que lo estás, cariño, pero todo va a salir bien. El doctor Paredes es el mejor neurocirujano de la región, y te espero aquí mismo. ¿Viene Severino? Sí, prometió estar aquí. Matías sonrió débilmente y se dejó llevar. Teresa se quedó en el pasillo, mirando tras la camilla hasta que se cerraron las puertas del ascensor. Solo entonces se dejó caer en una silla y se cubrió la cara con las manos. Severino apareció 10 minutos después. Trajo café y se sentó a su lado. La operación durará unas 5 horas, dijo. Busquemos una forma de distraernos. Había traído un juego de ajedrez y jugaron mientras esperaban. El sol primaveral inundaba la espaciosa habitación donde Matías estaba sentado en la cama, leyendo un libro atentamente. Habían pasado 15 días desde la operación, y el niño se parecía cada día más a sí mismo. Sus mejillas se habían sonrosado, sus ojos habían recuperado el brillo y la cicatriz de la cabeza rapada se iba curando poco a poco. El doctor Paredes estaba más que satisfecho con los resultados. Buenos días. Teresa entró en la habitación con una bolsa de ropa limpia. ¿Cómo te encuentras hoy? Bien, no me duele nada la cabeza y ya he leído la mitad del libro que trajo Severino. Teresa sonrió, extendiendo su camiseta, sus vaqueros y su ropa interior fresca sobre la cama. El doctor Paredes ha dicho que hoy puedes ducharte, pero con precaución. Yo te ayudaré. Mamá, puedo arreglármela solo, protestó Matías con cara de quien atenta contra su dignidad. Está bien, pero estaré en la puerta. Si te desmayas, llámame enseguida. Mientras su hijo se duchaba, Teresa se sentó en la habitación, escuchando el sonido del agua y repitiendo mentalmente las palabras del doctor Paredes. La operación fue un éxito, el tumor se extirpó por completo, el pronóstico es favorable. Pero necesitaría rehabilitación, revisiones periódicas, tal vez un tratamiento terapéutico para recuperar algunas funciones. Todo esto significaba gastos adicionales, en los que Teresa intentaba no pensar. Severino había insistido en que pagaría todo el tratamiento necesario, y ella le estaba eternamente agradecida por ello. El sonido de la puerta al abrirse interrumpió sus cavilaciones. Matías salió del cuarto de baño, agarrándose tímidamente a la pared, pero sonriendo. ¿Ves? Lo he conseguido. Hiciste bien. Le ayudó a volver a la cama. Severino prometió pasarse esta tarde. Dice que tiene una sorpresa para ti. Los ojos de Matías se iluminaron. ¿De qué tipo? Si lo supiera, no sería una sorpresa. Teresa acomodó las almohadas y se sentó junto a su hijo. Las últimas semanas habían cambiado sus vidas hasta hacerlas irreconocibles. Tras la marcha de Ormano y el diagnóstico de Matías, se sentía como en el fondo de un pozo profundo, sin esperanza de escapar. Pero entonces apareció Severino, con su tranquila confianza, su amabilidad y sus vastos recursos. Como un ángel de la guarda de un cuento de hadas, resolvió problemas que parecían irresolubles y lo hizo con tal naturalidad que era imposible sentirse obligado. En 15 días se había convertido en parte integrante de sus vidas. Todos los días venía al hospital, traía libros y juegos para Matías, comida de buenos restaurantes para Teresa, hablaba con los dos durante horas. Hablaba de su hija Violeta, que también se estaba recuperando, de sus negocios, de viajar por el mundo. Matías escuchaba con la boca abierta, y Teresa veía cómo su hijo cobraba vida no solo física, sino también espiritual. Su antigua vida parecía un sueño lejano y desagradable. Teresa aún no había vuelto a casa. Severino había insistido en que se quedara en la clínica con su hijo, donde le habían dado una habitación privada para descansar. También se había puesto en contacto con su jefe y le había explicado la situación, garantizándole que mantendría su puesto hasta que pudiera regresar. Llamaron a la puerta y una enfermera entró en la habitación con una bandeja. «Hora de comer para nuestra paciente»,
sonrió, colocando la bandeja en la mesilla de noche. A diferencia de la insípida comida hospitalaria que Teresa recordaba del hospital estatal, en este lugar se servían verdaderas obras maestras culinarias. Hoy había caldo y albóndigas, pescado al horno con verduras y ensalada de frutas de postre. «Esto tiene una pinta deliciosa», comentó Teresa mientras ayudaba a su hijo a ponerse más cómodo. «Ajá», respondió Matías con la boca llena y ella se echó a reír. Después de comer, Matías se echó una siestecita y Teresa salió al pasillo a estirar las piernas. La Clínica Santa Cruz era un palacio comparado con el hospital estatal: suelos de mármol, cuadros en las paredes, plantas de interior en los pasillos. Severino dijo que había sido uno de los inversores en su construcción y había insistido en que el entorno fuera propicio para la curación. En el vestíbulo, le vio hablando con el doctor Paredes. Ambos parecían serios y Teresa sintió una punzada de inquietud. Severino se fijó en ella y le hizo un gesto con la mano, invitándola a unirse a él. «El doctor Paredes me estaba informando de los últimos resultados de las pruebas de Matías», explicó Severino. «Las cosas parecen muy alentadoras. Si sigue así, podría recibir el alta en una semana». ¿El alta? Teresa no estaba preparada para semejante giro. Pero, ¿a dónde? La idea de volver a su antiguo hogar le producía una extraña sensación. Ya no era su casa, solo un lugar lleno de recuerdos dolorosos. Además, Ormano podría volver a por sus cosas, y ella no estaba preparada para ese encuentro. «De eso quería hablarte». Severino la cogió suavemente por debajo del codo y la llevó a un lado mientras el doctor Paredes se alejaba por el pasillo. «Tengo una sugerencia». Se sentaron en un acogedor rincón de la sala, donde había sillones acolchados y una mesa baja con un jarrón de flores frescas. «Matías necesitará cuidados especiales durante unos meses», empezó Severino. «Visitas regulares al médico, tal vez fisioterapia. No hay centros médicos adecuados en tu zona». Teresa asintió, sintiendo cómo aumentaba su ansiedad. No tenía ni idea de cómo iba a hacer frente a todo esto sola, sin dinero, posiblemente sin trabajo. «Me gustaría ofreceros a ti y a Matías un lugar en mi casa», continuó Severino. «Tengo una gran mansión en las afueras, con jardín, piscina y todo lo necesario para una vida cómoda. Violeta disfrutará de la compañía y tú podrás concentrarte en la recuperación de tu hijo sin preocuparte de los problemas domésticos». Teresa se quedó helada, incapaz de creer lo que oía. «Esa es una oferta muy generosa, Severino, pero no puedo aceptarla. Ya has hecho más por nosotros que nadie». «¿Por qué no?». La miró con genuina incomprensión. «Si te preocupa lo que piense la gente, tengo una casa grande con un ala separada para invitados. Tendrás total independencia». «No es eso, es que es demasiado». Severino le cogió la mano y su tacto fue cálido y confiado. «Teresa, con el paso de las semanas he conseguido encariñarme contigo y con Matías. Violeta también. Ayer mismo me preguntaba cuándo iba a conocer al chico del que tanto te hablo. No estoy ofreciendo caridad, estoy ofreciendo amistad, apoyo y quizá, con el tiempo, algo más». Teresa sintió que el color subía a sus mejillas. No podía negar que ella también sentía algo por ese hombre. ¿Cómo no? Era amable, considerado, digno de confianza, todo lo que Ormano no era. Pero todo estaba sucediendo tan rápido. «Necesito pensar», dijo finalmente, «y hablar con Matías». «Por supuesto», sonrió Severino. «No hay presión. Que sepas que la oferta está abierta». Cuando regresaron a la cámara, Matías ya estaba despierto y esperaba ansioso la sorpresa prometida. Severino sacó de su bolso una caja con el último modelo de videoconsola. «Esto es para ti, para que no te aburras durante la recuperación», dijo mientras ayudaba al chico a desempaquetar el regalo. Matías abrió los ojos de alegría. Era la clase de consola con la que solo podía soñar,
Costaba más de lo que su familia gastaba en comida en un mes. Vaya, gracias, Severino. Se apresuró a abrazar al hombre, y Teresa notó la ternura con que Severino le devolvía el abrazo. En ese momento se dio cuenta de que aceptaría su propuesta. No por ella, sino por Matías, que merecía una vida mejor después de todo lo que había pasado. El día del alta llegó una soleada mañana de principios de verano. Matías, todavía un poco inseguro pero lleno de entusiasmo, estaba sentado en la silla de ruedas que era el procedimiento habitual para dar el alta a los pacientes. Teresa metía sus pocas pertenencias en una bolsa y una enfermera le ayudaba con el papeleo. Severino les esperaba en la entrada, junto a un reluciente todoterreno negro. Cuando salieron por las puertas de la clínica, sonrió ampliamente y abrió la puerta trasera del vehículo. «Su carruaje está servido, queridos». Matías rió y, con la ayuda de Teresa, pasó de la silla al coche. El interior, tapizado en suave cuero, olía a coche nuevo y a la cara colonia Severino. El viaje duró unos 30 minutos. Salieron de la ciudad y subieron a una zona de colinas donde se encontraban las casas más caras de la región. Finalmente, Severino se dirigió a un gran portón de hierro forjado con una M en el centro. El portón se abrió automáticamente y el coche entró en la finca. Teresa contuvo la respiración. Delante de ellos había un magnífico jardín con césped cortado, arbustos en flor y árboles ornamentales. Un elegante camino de entrada conducía a una mansión de estilo colonial de 2 plantas, con columnas blancas y grandes ventanales. «¿Esta es tu casa?», preguntó Matías en voz baja, apretando la cara contra el cristal. «Ahora también es tuya, al menos por un tiempo», respondió Severino, aparcando frente a la entrada principal. Los rayos del sol jugaban sobre el capó inmaculadamente pulido del Mercedes blanco que conducía Teresa. Un año después de la operación de Matías, a veces seguía pensando que aquel lujoso coche no era suyo, como tampoco lo era esta nueva vida. La blusa de seda marfil, los zapatos de diseño, el fino reloj de oro en la muñeca. A veces, por la mañana, cuando se miraba en el espejo, no reconocía a la mujer de pelo impecable y mirada segura. «Mamá, llegamos tarde», recordó impaciente Matías desde el asiento trasero, ajustándose la corbata de su nuevo uniforme escolar. «Todavía nos quedan 15 minutos enteros», sonrió Teresa, deteniéndose ante el semáforo. «¿Estás nervioso?» «Un poco», admitió el chico, frotándose el cinturón de seguridad. «¿Y si no les gusta mi presentación de historia?» «Les encantará. Te lo has currado mucho y Severino te ha ayudado con los visuales». Matías asintió, calmándose un poco. En el último año había pasado de ser un niño pálido y enfermizo a un adolescente floreciente. Le había vuelto a crecer el pelo, ocultando la cicatriz de la operación, sus mejillas estaban llenas de un sano rubor y sus ojos tenían un brillo de curiosidad y energía. Las revisiones periódicas mostraban que el tumor no había reaparecido y los médicos eran optimistas sobre su pronóstico a largo plazo. Hoy era un gran día. El primer día de clase en el nuevo colegio público San Ignacio, el más prestigioso de la región. Ingresar no era fácil, ni siquiera con los medios económicos de Severino. Se exigían exámenes de ingreso, referencias y entrevistas. Matías lo hizo estupendamente, demostrando sus extraordinarias aptitudes. Teresa estaba inmensamente orgullosa de él. «Violeta dice que allí los profesores son estrictos pero justos», dijo Matías, sacando de la mochila la tableta con la presentación para repasarla de nuevo. «Violeta está en su 3er año ahí, ella sabe», asintió Teresa. A lo largo del año, Violeta Montenegro se había convertido casi en una hermana para Matías. Los niños pasaban mucho tiempo juntos, ayudándose mutuamente a sobrellevar los efectos de la enfermedad. Violeta compartía con entusiasmo sus conocimientos de literatura y arte, mientras que Matías la ayudaba con las matemáticas y las ciencias. Su amistad era otro punto brillante en la nueva vida de Teresa.
El semáforo cambió a verde y el Mercedes avanzó sin problemas. Teresa giró por una calle ancha que llevaba al centro de la ciudad. Allí, en un barrio antiguo de arquitectura colonial, estaba el Colegio San Ignacio, un complejo de edificios históricos con modernas instalaciones en su interior. Al pasar por delante del parque, Teresa se percató de repente de la presencia de una figura familiar en la acera. Un hombre alto, vestido con ropa de trabajo, caminaba con la cabeza gacha y las herramientas en la mano. Ormano. No le había visto desde el día en que le anunció el divorcio. Toda la comunicación había sido a través de abogados y documentos enviados por correo. El divorcio fue rápido e indoloro, al menos legalmente. Las heridas emocionales no se curaron tan fácilmente, aunque su nueva vida con Severino ayudó a sanarlas. «Mamá, ¿va todo bien?». La voz de Matías la devolvió a la realidad. Sí, solo pensaba. Teresa se concentró en la carretera, pero la imagen de Ormano no salía de su mente. Parecía envejecido, demacrado. Su espalda, antes recta, se encorvaba y sus andares carecían de la misma seguridad. ¿Qué le había ocurrido este año? ¿Habría encontrado otro trabajo tras la quiebra de la constructora? ¿Se había vuelto a casar? No tenía respuestas a estas preguntas y, sorprendentemente, no le producían rabia ni amargura, solo una ligera tristeza por lo que podría haber sido si él no hubiera estado demasiado débil para las pruebas reales. El Colegio San Ignacio les recibió con una gran fachada y puertas de hierro forjado abiertas a los alumnos que llegaban. Teresa aparcó en el aparcamiento especial para padres y ayudó a Matías a descargar su material escolar. ¿Nervioso?, le preguntó mientras le ajustaba la corbata. Ya no, respondió el chico con valentía. Es solo un colegio. Solo el mejor colegio de la región, sonrió Teresa, besándole la frente. Ve a demostrarles de lo que eres capaz. Matías la abrazó y corrió hacia el grupo de niños, entre los que ya se vislumbraba la esbelta figura de Violeta con su característico corte de pelo corto. La niña saludó a Teresa y enseguida empezó a contarle algo animadamente a Matías. Teresa regresó al coche, sintiendo un extraño vacío en el pecho. Durante el último año había estado tan centrada en la recuperación de su hijo, en adaptarse a una nueva vida, en su relación con Severino, que apenas había tenido tiempo para pensar en el pasado. Pero el encuentro fortuito de hoy había despertado recuerdos que había guardado cuidadosamente en lo más profundo de su ser. Salió del aparcamiento de la escuela y se dirigió a su antigua casa. No tenía ningún plan ni objetivo concreto, solo el deseo repentino de ver el lugar donde había pasado la mayor parte de su vida. Severino lo entendería, siempre había comprendido sus necesidades, incluso las que ella misma no quería admitir. Su boda, 3 meses atrás, había sido modesta, a pesar de las capacidades del novio. Solo amigos íntimos, familiares y, por supuesto, los niños. Violeta fue la dama de honor y Matías el padrino de Severino. La ceremonia se celebró en la capilla de la finca, seguida de una cena en el jardín decorado con flores frescas y farolillos. Teresa llevaba un sencillo vestido blanco sin adornos. Severino había dicho que estaba guapa con cualquier traje, pero sobre todo cuando no intentaba ser otra persona. El coche circulaba despacio por calles conocidas, pasando por las tiendecitas en las que Teresa había comprado comida alguna vez, por la plaza en la que ella y Matías daban de comer a las palomas los domingos, por la parada de autobús desde la que cada mañana viajaba a trabajar a Paraguay Agrícola. Todos estos lugares parecían más pequeños, más pobres, más grises que en sus recuerdos. Finalmente, giró hacia su antigua calle. Pequeñas casas de una planta se amontonaban, algunas desconchadas, otras recién pintadas. Se detuvo frente a la casa número 23, su antiguo hogar. La pintura de las paredes estaba descascarillada, el jardín lleno de maleza y una de las ventanas tapiada con contrachapado.
¿Acaso Hermano no tenía fuerzas para mantener la casa en orden? Teresa no supo cuánto tiempo estuvo sentada en el coche contemplando la ruinosa estructura, pero de repente un movimiento llamó su atención. Un hombre caminaba por la calle, el mismo que había visto a la salida del parque. Hermano se dirigía directamente a la casa número 23. El corazón de Teresa se aceleró. No había planeado esta reunión, no se había preparado para ella, no había pensado sus palabras, pero algo en su interior le decía que ese momento era necesario, como el último punto de una historia que debía cerrarse para poder seguir adelante sin el peso del pasado. Salió del coche y se dirigió a la casa. Hermano la vio cuando estaba a punto de abrir la puerta principal. Se quedó helado, mirando a su ex mujer como si hubiera visto un fantasma. Y no era para menos. Ante él estaba una mujer muy distinta, no la Teresa demacrada y asustada que había dejado hacía un año. ¿Teresa? Su voz sonaba ronca, incrédula. Hola, hermano. Se detuvo a unos pasos de él, sintiéndose extrañamente tranquila. ¿Cómo estás? Él la miró de pies a cabeza, confuso, deteniendo la mirada en su anillo de compromiso de diamantes. Bien. ¿Y tú pareces feliz? Preguntó con una leve sonrisa. Sí. Y próspera. Desvió la mirada hacia el coche de lujo aparcado en el bordillo. ¿Y cómo está Matías? Su tratamiento está completamente sano. Hoy es su primer día en el Colegio San Ignacio. Hermano silbó. Es la escuela más cara de la ciudad. Sí, mi marido cree que la educación es la mejor inversión para el futuro. Marido, repitió Hermano, como saboreando la palabra. Te volviste a casar. Hace 3 meses. Hubo una pausa incómoda. Hermano se movió de un pie a otro, evidentemente sin saber qué decir a continuación. Teresa contempló su rostro, demacrado, con nuevas arrugas y mechones grises en el pelo. Parecía mayor de lo que era, como si un año sin ella y sin su hijo le hubiera hecho envejecer una década. Me alegro de que te vaya bien, dijo finalmente, bajando los ojos. Me alegro mucho. ¿Y cómo estás tú? ¿Encontraste un nuevo trabajo después de la quiebra de la empresa? Sí, estoy trabajando en un equipo de reparación de carreteras. Pagan menos, pero es estable. Teresa asintió. Otra pausa, aún más larga. ¿Por qué has venido, Teresa? Preguntó Hermano, mirándola a los ojos con repentina franqueza. Ella respiró hondo. En serio, ¿para qué? ¿Para demostrarle lo bien que le iba sin él? ¿Para hacerle ver lo que había perdido? ¿O para que ella misma viera que ya no sentía por él más que una educada indiferencia? Te vi por casualidad cuando llevaba a Matías al colegio, y me di cuenta de que teníamos que hablar, para cerrar las cosas como es debido. ¿Qué quieres oír? ¿Que lo siento? ¿Que cometí un error? No. Teresa negó con la cabeza. Quiero que sepas que ya no te guardo rencor. Lo que pasó entre nosotros me llevó a donde estoy ahora, y te estoy agradecida por ello. Hermano la miró con incredulidad mezclada con sorpresa. No me odias. Después de que os abandonara a ti y a Matías en el peor momento posible. Te odié. Durante mucho tiempo, pero luego me di cuenta de que el odio es también una forma de apego, y quiero ser libre, libre del pasado, del resentimiento, de todo lo que me tira hacia atrás. Hermano bajó la cabeza, sus hombros se hundieron, como si el peso invisible que había soportado durante todo este año se hubiera multiplicado de repente. Teresa se dio cuenta de lo blancos que tenía los nudillos. Se agarraba a la bolsa de herramientas como si fuera la única ancla que le sujetaba a la realidad. De cerca, su aspecto era aún peor. Profundas arrugas surcaban su frente, antaño lisa, ojeras persistentes alrededor de los ojos y muchas canas plateadas en la barba incipiente de la barbilla. Su ropa de trabajo estaba limpia, pero raída y zurcida en algunas partes, un detalle en el que Teresa no pudo evitar fijarse.
Ella misma solía zurcir sus chaquetas de trabajo. Cuando me fui, solo podía pensar en mí, en lo duro que era para mí, en lo cansada que estaba de luchar. Me convencí de que estarías mejor sin mí. La voz de Ormano sonaba apagada, como si saliera de un pozo profundo. ¿Pero no pensaste en cómo afrontaríamos la enfermedad de Matías sin ti? No había acusación en su voz, solo un genuino deseo de comprender. Ormano levantó la vista, y Teresa vio el dolor en sus ojos, un dolor real, profundo, que devoraba el alma de adentro hacia afuera. Pensé que el Estado te ayudaría, que recibirías algún tipo de subsidio, prestaciones, o tus padres. Se frotó el cuello con un gesto que ella recordaba de los primeros días en que se conocieron. Era su tic nervioso, que manifestaba cuando se sentía acorralado. Teresa cruzó los brazos sobre el pecho, no por el frío, sino por la repentina avalancha de recuerdos. Su anillo de compromiso de diamantes brilló al sol cuando la nube se alejó, y el destello pareció acentuar el contraste entre su vida actual y la que llevaba aquí, en esta casita de pintura desconchada. Mis padres apenas tenían para mantenerse, y la ayuda del gobierno. ¿De verdad creías que cubriría el coste del tratamiento del tumor cerebral? Tenía miedo, Teresa, miedo de que nuestro hijo muriera y yo no pudiera hacer nada, que tendría que verlo desvanecerse día a día. Era débil. Dijo las últimas palabras casi en un susurro, como una confesión que nunca antes había hecho en voz alta. Sí, eras débil, aceptó Teresa sin ira, simplemente constatando el hecho. Pero Matías sobrevivió y se hizo más fuerte. Dio un pequeño paso atrás y el tacón de su zapato de diseño golpeó suavemente el pavimento. El sonido parecía extraño aquí, en esta calle de asfalto irregular. Gracias a ti. Ormano miraba ahora sus zapatos, como si fueran un testimonio de lo lejos que se había alejado de su vida anterior. Y gracias a Severino, pagó la operación, el tratamiento, la rehabilitación. No nos abandonó cuando las cosas se pusieron difíciles. Ormano se estremeció, como si sus palabras hubieran sido un golpe físico. ¿Severino? ¿El mismo inversor de la obra? En su voz había una mezcla de sorpresa y vago reconocimiento. Sí, nos conocimos en el hospital. Trataban a su hija de leucemia. Teresa notó que las manos de Ormano se cerraban involuntariamente en puños y luego volvían a relajarse. Recordaba bien aquel gesto de emoción contenida. «Y ahora tú eres su mujer», dijo Ormano, no como una pregunta, sino como una amarga afirmación. Algo parecido a la envidia brilló en sus ojos, rápidamente sustituido por una cansada resignación. «Sí, nos quiere a Matías y a mí, y nosotros a él y a Violeta». Hubo una pausa. El viento movía las hojas de los árboles, creando un susurro silencioso, el único sonido en la calle desierta, a menos que se contara el monótono barrido. El sol volvía a ocultarse tras una nube, y todo a su alrededor adquiría un tono gris, como una vieja fotografía descolorida. ¿Podré ver alguna vez a Matías?», preguntó finalmente Ormano, y había incertidumbre en su voz. Pasó de un pie a otro, y Teresa se dio cuenta de que la suela de su bota de trabajo casi se estaba despegando. Ese pequeño detalle la conmovió más que todo lo que él había dicho. Teresa se lo pensó un momento. No quería privar a su hijo de su padre, pero no podía obligar a Matías a salir con un hombre que había traicionado su confianza. Recordaba cómo el niño había llorado las noches siguientes a la marcha de Ormano, cómo había preguntado por qué su padre ya no les quería, y cómo poco a poco había dejado de preguntar, como resignado a la pérdida de otra parte de su infancia. «Eso lo tiene que decidir él. Ya es mayorcito. Si quiere verte, no me importará». Dijo las palabras con cierta suavidad, pero sin promesa ni esperanza. A lo lejos sonó el timbre de la escuela. Era el comienzo del recreo en la misma escuela a la que Matías había asistido una vez,
El sonido parecía un eco de otra vida, un recordatorio de lo mucho que había cambiado el año anterior. Gracias, exhaló Ormano, y había tanta gratitud genuina en esa simple palabra que Teresa sintió una punzada de lástima por un momento. Gracias por eso al menos. Levantó la cabeza y por primera vez en toda la conversación la miró directamente a los ojos. Teresa vio en ellos no solo dolor y remordimiento, sino también algo más. Una vaga comprensión, aceptación, tal vez incluso alivio por haber pronunciado por fin las palabras que deberían haberse dicho hacía tiempo. Cometí el mayor error de mi vida cuando te dejé. Cada día me despierto sabiéndolo, cada noche me duermo con ello. Perdí lo más preciado que tenía. Le tembló la voz al pronunciar las últimas palabras, pero no apartó la mirada. Teresa se quedó mirando a aquel hombre destrozado y de repente se dio cuenta de que ya no había rabia en su corazón, solo una tranquila tristeza por lo que podría haber sido si hubiera tomado una decisión diferente, y gratitud al destino porque su error la había conducido finalmente a una vida mejor.